No, pues para eso viene Va justo. a haber muchísimos, creo que es el 28, pero no me hagas caso exactamente la fecha, es el veintitantos. Listo, estamos al aire. Bueno, Adelante. pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por estar una vez más con nosotros, transmitiendo desde el C3. Estamos muy, muy contentos, muy contentas, todos los miembros del Seminario de Cuidados para la Vida y el Bien Común, porque estamos iniciando nuestra nueva temporada de este semestre con una invitada de lujo que nos trae un tema verdaderamente relevante en el tema de cuidados. Y quisiera nada más, antes de presentarla, decirles que agradecemos mucho a la coordinación de sustentabilidad de la UNAM, que también está transmitiendo por sus redes esta tarde, y a todos los que nos siguen en línea, en Zoom, que seguramente irán llegando ahora, y en YouTube y Facebook del C3. Pues bueno, no voy a tomar más tiempo, solamente decir que estamos muy, muy contentos que este ciclo de conferencias de nuestro proyecto, de nuestro seminario, pues se ha inaugurado contigo, Marta, que eres nuestra amiga y una gran conocedora del tema de cuidados y de los sistemas de cuidados en el mundo. Entonces voy a dar una muy breve semblanza y ya te damos la palabra. Bueno, Marta Ferreira Beltrán es licenciada en Historia, maestra en Estudios Políticos y candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretaria de Igualdad del Programa Universitario de Estudios de Género, ahora Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y formó parte del equipo para la elaboración del Protocolo de Atención a la Violencia de Género de la misma universidad. Ha sido directora ha sido directora de promoción de la cultura y no discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del Gobierno de México y docente del Diplomado Género y Políticas de Igualdad del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad y se desempeña como directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Entre sus publicaciones se encuentran los artículos Desigualdades y brechas de género en tiempos de pandemia, Violencia de género en las universidades y la coordinación de la publicación Los Cuidados, una cuestión de derechos humanos y políticas públicas, que fue publicada por ONU Mujeres. Muchas gracias, Marta. Te escuchamos con muchísimo gusto y bienvenida una vez más al C3. Gracias. Muchas gracias, Estela. Te agradezco no solamente haber puesto en el centro de tu proyecto el tema de los cuidados, sino haber impulsado este proyecto con tanto tesón y tanta convicción, que es lo que necesitamos también. No solamente, pues necesitamos conocimientos, pero también necesitamos convicción y necesitamos entusiasmo, y eso pues reconozco en ti y en a tu equipo en ese sentido, que es como se hacen los pequeños proyectos, al final grandes proyectos transformadores. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, si me permiten, voy a pedirle al maestro Carlos Andrés Pérez que me ayude a pasar con el apoyo, ¿no? Con el PowerPoint. Entonces empezamos. Carlos Andrés, la primera, por favor. Vamos a hablar de cuidados, ¿no? O sea, hace unos años, cuando se hablaba de cuidados, o hablábamos en otros términos. Hace 20 años o 25 hablábamos de conciliación de la vida familiar, hablamos más adelante, hablamos de este concepto de la corresponsabilidad, pero pues ha llevado sus años que las investigaciones y los avances de las economistas feministas que trabajaron alrededor del tema para investigar el tema del impacto del uso del tiempo, ¿no? Las demógrafas que han trabajado en todo el mundo, pero particularmente en México, para crear esto que llamamos la cuenta satélite, que nos dice cuánto es la aportación de las mexicanas al Producto Interno Bruto en materia de cuidados. Yo lo voy a hablar más adelante, y también cómo con las economistas feministas que hablaban de esto que voy a mencionar
en toda la presentación, que es esto de la economía de los cuidados, ¿no? Entonces, esto de la economía de los cuidados, pues entra, y ya lo explicaré con más detalle, entra también en esto que conocemos como política pública, ¿no? Esta nueva, la política pública con perspectiva de género, que es esta nueva versión, esta nueva mirada sobre, en realidad, la problemática pública, ¿no? Es una mirada diferente, es una mirada que plantea nuevas preguntas a los problemas de la sociedad. Problemas que han existido siempre, pero que han estado invisibilizados, porque también falta esa estrategia de la cultura que es la naturalización de aquellas desigualdades, ¿no? Que tiene que ver con el orden de género. Entonces, bueno, sin más preámbulo, es un poco una introducción para decir por qué es importante y por qué es relevante hablar de cuidados, por qué tenemos que hablar de la palabra cuidados y tratar en todo lo posible, en todos nuestros ámbitos de incidencia, sea en las clases, o sea, en las instituciones públicas, de meter este concepto como un concepto que permite una mirada innovadora sobre la realidad, hablar de movilidad y cuidados, desigualdad y cuidados, es decir, infraestructura y cuidados, elementos que no hemos visto, medio ambiente, ¿no? O sea, cómo el medio ambiente y los cuidados del territorio forman parte también de eso que llamamos los trabajos no remunerados de las mujeres. Eso son problemáticas que no solamente se dan en nuestro México, sino también en todo el mundo. Pero bueno, hoy vamos a aterrizar esto en nuestro país, vamos a aterrizar tratar de entender qué es un sistema de cuidados, cuál es la diferencia entre un sistema de cuidados integrado, ¿no? Y políticas aisladas o políticas puntuales dirigidas a mejorar el tema de los cuidados o la carga de cuidados sobre las mujeres. Vamos a tratar de tener este espacio que es, pues, yo creo que es un espacio de tiempo suficiente para poder profundizar en algunos conceptos, para darles a ustedes o aportarles, ¿no? Esta mirada, que no es mi mirada solamente individual y personal, sino que es una mirada construida de manera colectiva con la reflexión de la propia academia feminista, los movimientos de mujeres y, por supuesto, ahora mismo también puesta en la corriente, eso que llamamos, ¿no?, la corriente principal de la política pública a través, en este caso, del Instituto Nacional de las Mujeres, pero tratando pues, como todo sistema de cuidados debe hacer, que es articulando a todos los aspectos, todos los niveles de gobierno y principalmente también en un diálogo que sea de Estado. Entonces tenemos esta idea, ¿no? Que yo creo que ustedes seguramente ya han oído, porque pues estas pláticas se repiten mes tras mes y muy probablemente ya hayamos puesto, ¿no?, el tema de los cuidados en el centro de la vida. Resulta que esta aparición de los cuidados en el centro de la vida también es una reacción, es una reacción ante lo que las corrientes del pensamiento neoliberal surgido a finales de los años, mediados de los años 70, va trayendo y va impactando en nuestra sociedad, ¿no? O sea, los impactos del modelo neoliberal no se dan solamente en la economía o en la política, sino que necesariamente impactan también, y quizás es uno de los impactos más terribles, que es que impactan nuestra manera de ver el mundo, impactan nuestra subjetividad, y quizás ahí es donde, como dice Bourdieu, en una de sus reflexiones sobre este modelo neoliberal, impactan, por supuesto, nuestra manera de concebir y de pensar. Y quizás ahí es una de los puntos en donde esta reflexión sobre los cuidados es también una posibilidad de dar la vuelta, ¿no?, al calcetín, dar la vuelta completamente a esa mirada que pone en el centro al mercado, que pone en el centro al individuo, y transformarlo en una mirada que ponga en el centro el sostenimiento de la vida y ponga en el centro el valor de lo colectivo.
Entonces, este salto, no es el único, pero este salto de una ideología conservadora, individualista y pro mercado y pro intereses de los mercados, que incluso llevó a una reflexión sobre las propias, el valor o el sentido de nuestras universidades y de la creación de conocimiento, dirigiéndola concretamente como elementos, ¿no? Como factores de promoción o de difusión o de desarrollo del mercado. Cuando nosotras sabemos que en los valores más queridos y más importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México está la retribución social y la relación con nuestra sociedad. Entonces, creo que esa reflexión es muy oportuna en la universidad, en la UNAM en este caso, es muy oportuna para nosotros, para nosotras, para poder darle la vuelta a muchas ideas preconcebidas, a muchos estereotipos que tenemos o hábitos que tenemos, que ahora lo platicaremos un poco más, que nos hacen pensar que los cuidados, en efecto, pueden estar en el centro de la vida, pero de eso se ocupan las mujeres. Entonces, esta idea de que las mujeres nos ocupamos por naturaleza de algo que es una responsabilidad colectiva de hombres y de mujeres, pero también del Estado, también de otros elementos como la iniciativa privada, la empresa y las comunidades. Tenemos que hablar todos y todas de cómo se resuelven este tema de los cuidados y por qué es tan importante. El tema de los cuidados arrastra también parte, ¿no? De la construcción social de género, de la construcción del orden de género, cuando su valor, por estar relacionado con las mujeres, su valor queda disminuido, ¿no? En el orden de género, como ustedes saben, todo aquello que rodea a las mujeres, que está cerca de las mujeres o que está de alguna manera feminizado, pierde valor en la cultura, en el orden de género, ¿no? Pierde valor y entonces al atribuirse y al contrario pasa con aquello que está cercano a los hombres y que construye la masculinidad. Todo eso inmediatamente se impregna de valor, ¿no? Entonces los cuidados, al cubrir esta parte estratégica de la cultura, que es como les decía, disfrazar de natural algo que es un producto de la cultura, reduce, ¿no? A las mujeres, a las niñas, esa tarea, esa responsabilidad que es una responsabilidad fundamental de la sociedad. Y entonces de esa manera, pues un trabajo que es fundamental, porque ya me dirán ustedes lo importante que es no solamente los trabajos del hogar, sino los cuidados, es decir, cómo un ser humano no puede sobrevivir sin cuidados de todo tipo, ¿no? Cuidados que incluyen también pues la relación afectivo-amorosa con el sujeto, cómo la crianza va a ir ayudando a desarrollar pues la psique, la capacidad cognitiva de los sujetos, niños, niñas, ¿no? Y cómo esos cuidados son imprescindibles, esos 3, 4 años, 5 años de cuidado intensivo, sobre todo los primeros 2, que van formando y van moldeando al bebé y construyéndolo, ayudando a construirlo en un sujeto, ¿no? Pero esos cuidados están presentes a lo largo y van a estar presentes a lo largo de toda nuestra vida. Yo siempre digo, puedes pasar la siguiente, Carlos. Yo siempre digo que primero, no hay vida sin cuidados, por supuesto, que la vida humana depende de los cuidados que unas personas prodigan a otras, pero también que me gusta hacer como una pregunta un poco retórica, porque no van a poder contestarme, pero un poco íntima de alguna manera. Si ustedes pueden revisar así en un segundo la historia de sus vidas y hacer un recuento, como si hiciéramos una cronología, ¿no? De la cantidad de mujeres que han invertido su tiempo, sus horas y su dedicación para lograr que cada una y cada uno de ustedes haya llegado hoy a donde está. Si se ponen a pensar, no solamente está la mamá, no solamente está el embarazo, no solamente está la abuelita, sino también está la abuelita, la madrina, la tía, la prima,
la vecina con la que le dejaban cuando era niño y llegaba de la escuela, la persona que les hacía el desayuno, les ayudaba en la casa, la persona que les dio cuidado, la mamá de los compañeros que también opinan y que también inciden, la primaria, las maestras, la mamá o persona cuidadora que ha ayudado, ¿no? Que nos ha ayudado a entender las cosas difíciles de la escuela primaria o a hacer las tareas, las cientos de miles de tareas de los domingos en donde estuvimos ayudados y seguramente mucho de eso por esto que yo llamo horas barra mujer, ¿no? Y entonces si contáramos esas horas, horas mujer, vemos ahí un dato que podemos observar con más profundidad en la encuesta de uso del tiempo o en la cuenta satélite, que es este número de horas que las mujeres aportamos al desarrollo, al crecimiento, aportamos a las personas directamente, o sea, nos han aportado y nosotras aportamos, pero también aportamos al desarrollo del país, ¿no? Y es una aportación que es como una donación involuntaria, porque es como debida al género, es como si estuviéramos obligadas a ello, pero entonces también es no remunerada. Y no reconocida, ¿no? Entonces, imaginen que hay 2.789 millones, ¿no? 2.789 millones de horas semanales que las mujeres destinan al cuidado en este país por semana. Hagan el cálculo de cuánto es lo que aportan ustedes a esa cifra gigantesca, ¿no? Y vamos a ver además con esta conversación que también la carga de cuidados está atravesada, ¿no? por la condición, la situación económica, social, de ruralidad, indígena, edad, ¿no? Todas estas formas de interseccionalidad con otros sistemas de dominación o sistemas de opresión o sistemas de desigualdad que nos atraviesan y que atraviesan nuestras vidas, ¿no? Y entonces vamos a tener que hay mujeres, y probablemente en las mujeres académicas se dé también más, que podemos pagar los servicios de otras mujeres para poder para poder atender nuestro desarrollo profesional. Y es probable que, y es muy, muy cierto, porque está muy estudiado, que mientras más bajamos en los ingresos y en las posibilidades económicas de las mujeres, más se sobrecarga la vida de las mujeres, más mayor es la pobreza de tiempo de las mujeres, porque el tiempo es finito, y entonces tenemos 24 horas y en ese tiempo tenemos que hacer todas las tareas que otras personas van dejando a nuestro cargo, ¿no? Entonces hacemos las nuestras que nos corresponden más las demás. Entonces ese tiempo de 24 horas, mientras mayor es la pobreza de las mujeres en el país, mayor es también su pobreza de tiempo. Este concepto de la pobreza del tiempo, que es un concepto desarrollado por académicas, una académica griega, ¿no? Ya hace unos años, es un concepto que nos ayuda a entender también esta otra variable, ¿no? Que no tiene que ver solo con y que está dependiendo también y está, por supuesto, en una relación directa con las posibilidades de las mujeres o las posibilidades de acceso, ¿no? Las oportunidades de acceso a la producción, al trabajo que llamamos remunerado. Entonces, la siguiente, por favor. Un tema que no conté, pero del cual me gusta hablar porque creo que redondea un poco esta idea de los cuidados, es esa idea que se atribuye, esa expresión, esa frase que se atribuye a Margaret Mead, la antropóloga, que dice que la sociedad, la historia de la civilización no empieza en el descubrimiento de la escritura, sino que empieza allí donde hay cuidados. Y ella dice de manera muy, muy muy hermosa, ¿no? Que el descubrimiento de un fémur que ha sido cuidado, un fémur que ha curado, ¿no? De un fémur que
que ha sanado una quebradura, es la representación de que hubo un grupo humano que se detiene y que espera, porque ustedes saben que los grupos humanos eran nómades y entonces muchas veces esta migración, este movimiento, estaba determinado por la propia supervivencia, sobrevivencia, ¿no? Y entonces detenerse requiere una reflexión sobre qué es más importante, caminar juntos o avanzar dejando a las personas o a los sujetos que están enfermos, ¿no? Y entonces ella hace esta reflexión y dice, allí donde hay, donde empieza la civilización, es donde nace esta posibilidad de empatía, de compasión, pero también de comunidad y de sentido de pertenencia. Ese sujeto se tiene que curar y cuando se cure, seguimos adelante. Entonces ahí empieza esta idea de los cuidados. Bueno, con esto redondeo un poco esta idea de la importancia de los cuidados. Y por otro lado, en esta diapositiva, lo que quiero reflexionar con ustedes tiene que ver con el cuidado como un derecho humano, ¿no? Esta idea que diputadas del país hace 4 años presentaron a la Cámara de Diputadas y Diputados la idea de reformar el artículo 4 de la Constitución y el artículo 73 para poner explícitamente el derecho al cuidado, el derecho al cuidar, como un derecho humano también fundamental. Como ustedes saben, nosotros tenemos en la Constitución pues un artículo 1 que tiene unos estándares enormes, ¿no? Altísimos de derechos humanos y derechos hacia las mujeres, pero esta idea de concebir el derecho humano al cuidado como un derecho fundamental, pues abona, ¿no? A esta idea de un cambio también de la política. En este sentido, vamos a hablar más adelante, esta propia idea, esta propia posibilidad, se fue bueno, esta propia idea del derecho humano al cuidado nos va a dar también, nos dio en todo caso en el Instituto Nacional de las Mujeres y al Senado, la idea de construir una ley general de los cuidados que permita también pues consolidar y profundizar esta transformación de la política pública, ¿no? Es decir, ya dejarlo de una manera atada, ¿no? Atado a una ley con compromisos muy claros y muy señalados en la propia ley para cada una de las instituciones que conforman no solamente el gobierno, sino también el propio Estado, ¿no? Entonces, esta idea de la sobrecarga del tiempo de cuidados de unos sobre otras, es algo que quizás ha resultado, y evidentemente ha resultado funcional a la reproducción del orden de género, ¿no? Ha resultado funcional como dicen también las académicas que estudian esto, ha resultado funcional y a la reproducción del patriarcado, a la reproducción de estos modelos de Estado androcéntricos, ¿no? Pero no solamente androcéntricos, sino también ecocidas, ¿no? O sea, esta idea de que este Estado capitalista, neoliberal o financiarizado, como se dice, financiarizado dice Nancy Fraser, pero también patriarcal, pero también androcéntrico, también heteronormado y también ecocida. Esta idea de los cuidados que hacen las mujeres en beneficio de lo social, pues se ha trabajado muy bien para esa reproducción. Entonces, cuando hablamos de este cuestionamiento, del poder crítico que tiene, de la fuerza revolucionaria que tiene poner al centro de la reflexión de la política pública el tema de los cuidados, es porque corroe esa comodidad en la que ha funcionado el modelo desigual y desigual en muchos aspectos, no solamente en desigualdad de género, que conocemos hoy.
pero sobre todo en materia de género, por supuesto, ha funcionado como un gran reproductor, ¿no? Y sostenedor de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y en este sentido tenemos, por supuesto, el tema de la división sexual del trabajo, ¿no? El orden de género construye, ¿no? Construye y es construido por esto que se llama la división sexual del trabajo, que organiza, ayuda a terminar, a perfeccionar la organización del orden de género entre lo masculino y lo femenino, ¿no? En donde cada uno de estos sectores, grupos o géneros desarrolla, ¿no? A través de mandatos, pues una determinadas funciones, ¿no? Y determinadas características. El mandato de género de la feminidad está ligado a los cuidados, ¿no? Y el mandato de género de la masculinidad está ligado a pues un cierto ejercicio de la violencia y por supuesto del poder, a la supuesta condición casi natural, ¿no? De los hombres de defender el territorio, de defender su hogar, de proveer recursos, ¿no? Y la mujer, pues, y ejercer el poder, ese poder, y las mujeres, pues, someternos a ello y dedicarnos al control, no al control, yo no diría al control, pero sí a la reproducción del espacio femenino por excelencia, que es en este orden de género el espacio doméstico. Entonces, esta desigualdad, por supuesto, nos hace y eso lo han visto pues algunas feministas, hay una feminista marxista que se llama eh, María Jesús Izquierdo, también todas las que hayan leído a Federici también lo pueden ver ahí con mucha claridad, porque ella lo explica, ¿no? Muy bien. Y cuando nos dicen que en realidad ahí hay una acumulación originaria, ¿no? En algún sentido, que acumula horas que las mujeres nunca van a usar para ellas, ni para su beneficio. Las mujeres acumulamos un tiempo, entre comillas, libre o tiempo a disposición que van a usar los niños y los hombres de la sociedad, pero que las mujeres no vamos a hacer nunca uso de ella, ¿no? Entonces acumulamos y permitimos y hacemos, ¿no? Generamos tiempo disponible para que otros sujetos, para que otros los ocupen en lo que quieran, ¿no? En lo que decidan, es decir, en trabajo remunerado, la mayor parte, en deportes, en ocio, en profesión, en desarrollo personal, en fin, en todo lo que los hombres dedican su tiempo. La siguiente, por favor, Carlos Andrés. Aquí tenemos una definición de alguien que admiramos mucho en estos seminarios, que es Joan Tronto, que dice, ¿no? ¿Qué son los cuidados? De manera pragmática, yo podría decirles que en general los cuidados son todas esas tareas que se hacen dentro y fuera del hogar para procurar la supervivencia de la vida, el sostenimiento de la vida, y como digo, y están, por supuesto, dirigidos a resolver, ¿no? Y dejar el tiempo suficiente para otras tareas, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas buenas definiciones que me va a gustar compartir con ustedes, ¿no? Tronto dice que cuidar es preocuparse por, encargarse de algo, preocuparse por alguien, ¿no? Me cuido a mi madre, cuido a mi abuela, cuido a mi hijo o mi hija, me encargo de ciertas tareas, me encargo yo de ciertas, me involucro, ¿no? Para que incluso puede ser para que alguien más las realice, ¿no? Pero yo me encargo de resolver eso. Y dar cuidado, que ya directamente, ¿no? Son esos conjuntos de actividades que suplen las necesidades de alguien más. Y esto por general implica trabajo físico y contacto directo, ¿no? Son esas tareas que en general nos dice la Organización Internacional del Trabajo. Perdón, voy a ver. Que son las tareas, ¿no? Esas
esa parte de los trabajos, no de las tareas necesariamente, de los trabajos, que no van a poder ser sustituidos por la inteligencia artificial, porque son las tareas de contacto directo, ¿no? Entonces ahí tenemos pues un gran, dice la OIT que hay dos tipos de trabajos que van a sobrevivir a la revolución que estamos viviendo en este momento, ¿no? Por un lado son los trabajos tecnológicos y por otro lado son los trabajos de cuidado, sobre todo esto, ¿no? Los trabajos en donde nosotras, o las mujeres en general, estamos prodigando o dando servicios de cuidado directo, ¿no? Que no pueden ser sustituidos y que implican no solamente acción, sino también sentido, ¿no? Sentido, construcción de lazo, vínculo, ese vínculo que se produce, ¿no? A través del contacto humano y a través de estas prácticas, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, dice John Tronto, la cuarta idea de ella sobre qué son los cuidados es, pues, los cuidados también son recibir cuidados, ¿no? Y nosotras tenemos que saber que dependiendo, ¿no? De la época de nuestra vida, ¿no? Solemos decir que es sobre el curso de vida, ¿no? Porque el curso de vida va a estar marcado por hechos que no tienen que ver solamente con un tema de la edad, sino con las sucesos que atraviesan, sucesos a veces que tienen que ver también con lo social, a veces tienen que ver con lo biológico, cultural, y entonces estos cuidados que recibimos van a variar, ¿no? Y va a haber momentos en que fundamentalmente somos dadoras, ¿no? Otorgadoras, dadoras de cuidados, y otros momentos en donde por razones, como les decía, diversas, pues vamos a recibir cuidados. Pero tarde o temprano, todos recibimos o vamos a necesitar en algún momento cuidados. O sea, porque tenemos una enfermedad, porque no podemos salir de la casa y necesitamos atención, porque una condición de discapacidad que puede ser definitiva o puede ser temporal o puede ser crónica, o por la edad también, porque nuestra edad pues va avanzando y puede, no necesariamente, pero puede que la edad venga también con algunas condiciones que provoquen ciertas situaciones de reducción de la autonomía o de dependencia. Entonces, en algún momento, todas y todos recibimos cuidados. Y esto choca un poco con la idea, esta idea de la que hablaba antes, esta ideología propia del modelo del capitalismo financiarizado, también llamado neoliberalismo, que nos hace pensar que el ser humano debe estar reñido, ¿no? Debe estar reñido con la palabra dependencia, ¿no? Y que el sujeto debe ser un sujeto siempre que resuelve sus problemas por sí mismo, que no carga al Estado por ello y que fundamentalmente debe ser autónomo. Entonces, esta idea de que somos sujetas y sujetos que vamos a recibir y dar en determinados momentos de nuestra vida los cuidados, nos permite pensarnos como sujetos vulnerables o sujetos, sujetas, que nuestra propia definición de nuestra propia definición de la humanidad somos, ¿no? Vulnerables o vamos a estar en algunos momentos en situaciones diversas de vulnerabilidad. Y eso, por supuesto, nos hace más humanos y rompe esta idea, ¿no? De esta idea, de este modelo, ¿se acuerdan de los muchos adjetivos? Modelo patriarcal, androcéntrico, heteronormado, ecocida, etcétera. Rompe esta idea de un sujeto todopoderoso que no necesita cuidados, que no cuida, ¿no? Que es un sujeto que no existe en realidad, ¿no? Es un tipo ideal que ha servido como para moldear esta idea del patriarcado, pero en realidad no existe, porque todos y todas en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar o hemos necesitado de cuidados. La siguiente, por favor. ¿Cómo analizamos nosotras las feministas que estamos pensando en las políticas públicas? ¿Cómo analizamos los cuidados y las acciones, los servicios de cuidado? ¿Cómo miramos
desde qué perspectiva, con qué elementos, ¿no? Con qué metodología nos acercamos a los cuidados. Y una de las estrategias más útiles para nosotras, para mirar, acercarnos, como les digo, a los cuidados, es tratar de analizar eh, cómo esos cuidados están atravesados por esto que llamamos las 3 Rs del cuidado. Estas 3 Rs son 3 maneras de interrogar a los servicios de cuidado, de interrogar lo que el gobierno hace, de interrogar las políticas públicas y preguntarnos en qué medida esa acción que se está llevando a cabo contribuye al reconocimiento, a la reducción o a la redistribución. Quiero decirles que hay otras Rs también, ¿no? Nosotras en Mujeres, en el Programa Nacional de Igualdad, utilizamos estas 3 para un poco reducir el campo, ¿no? Pero hay otras también que tienen que ver, por ejemplo, hay otras 2 más que son la representación, es decir, tener espacios en donde las cuidadoras, las personas cuidadoras, tienen ámbitos de representación, como sindical o de representación para tener voz, ¿no? en el concierto de la política. Y también la remuneración, ¿no? O sea, cómo hay ciertas tareas de cuidado que hay que revisar y hay que pensar en cómo van a tener una cierta o determinada remuneración y también pensar en cuál sería la estrategia. Nosotras, como digo, en InMujeres tomamos esta idea y la plasmamos en el Programa Nacional de Igualdad, entonces, pues es la que yo uso. Hay otras organizaciones, la sociedad civil, la coalición de cuidados, concretamente, que utiliza 8 Rs. Entonces, pero bueno, o sea, quiero decir que no quiero decir con esto que esta sea la visión, sino que es la que nosotras usamos por ser coherente, como les digo, también con el Programa Nacional de Igualdad, que es en el que nosotros hemos basado nuestra estrategia política en materia del cuidado y del Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, ¿qué es esto de los 3 Rs? Una de las Rs es el reconocimiento. El reconocimiento es un poco lo que yo he estado haciendo ahorita con ustedes, es decir, dándole valor a los cuidados. Pero no se trata solamente de darle un valor diciendo, ay, qué bonita, pues celebremos el 10 de mayo porque las mamás son muy cuidadoras, sino también, es decir, no solo eso, sino también esa posibilidad a través de la encuesta del uso del tiempo y de la se me fue la palabra. Perdón, ahora vuelve. Es decir, esas herramientas de la política pública que ha desarrollado INEGI con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, también con el Banco de México, que es la cuenta satélite, la cuenta satélite, que es la cuenta que resume, que suma todas las aportaciones que las mujeres, las niñas mayores de 12 años en adelante, hacemos y cómo contribuimos al Producto Interno Bruto. Cuando revisamos esa cifra, es una cifra que monetariza de alguna manera esa cifra que di antes de los 2.700 y tantos millones de horas a la semana. Es decir, esa cifra va monetarizando y va sumándose a la cuenta satélite y nos permite saber cuál es la aportación productiva de las mujeres al cuidado. Eso pasa con la R del reconocimiento. ¿Qué pasa con la R de la reducción? La R de la reducción nos permite proponer acciones que reduzcan la carga de cuidados de las mujeres. Puede ser una guardería, puede ser un centro de día para adultos y adultas mayores, puede ser una escuela de tiempo completo, o puede ser traer la electricidad a una comunidad, llevar el agua potable a las comunidades, ¿no? Es decir, cómo sabemos que las mujeres se ocupan, y sobre todo en este país con tanto espacio rural y tantos espacios, comunidades indígenas,
cómo esas comunidades rurales suelen tener menos acceso a ciertas pues, beneficios de la modernidad, ¿no? Como es, por ejemplo, abrir un grifo y que salga agua, ¿no? O que salga agua caliente, no solamente agua, sino el gas, ¿no? El acceso a ciertas comodidades que, aunque no nos demos cuenta, reducen nuestra carga cotidiana de cuidados, ¿no? Y lo mismo la electricidad. No es igual si yo tengo que encender una fogata todas las mañanas muy temprano para que la familia esté lista para salir a la escuela o al trabajo, es que si yo le doy una vuelta y enciendo pues una hornalla y puedo cocinar y puedo calentar, ¿no? O sea, como esas son, por eso les digo, desde una acción como puede ser una guardería o un centro de cuidados comunitario o un espacio de cuidado para personas con discapacidad o estas otras elementos como el agua, la electricidad el agua, ¿no? Que pueden permitir y que pueden facilitar. Entonces, todo esto está pensado en perspectiva de política pública, ¿no? Y por último, llegamos a la cereza del pastel, que es la redistribución. Es decir, si tomamos en consideración todo lo que he estado mencionando hasta ahora y la cifra esa de 2.789 millones de horas a la semana, pues nosotras decimos, las feministas dicen, ok, esa es la carga, pues ¿cómo hacemos para redistribuir eso? ¿Cuántas horas de esas 2.000 millones, ¿no? De más de casi 3.000 millones semanales, cuántas horas le vamos a dar al Estado para que se ocupe, ¿no? En su papel de rector de lo social, ¿no? De factor fundamental de lo social? ¿Cuántas horas le vamos a pasar? ¿Qué paquete de horas le vamos a pasar a la iniciativa privada para que se ocupe también de lo que le corresponde en materia de cuidados? Ustedes dirán, ¿por qué, no? ¿Por qué la iniciativa privada? ¿Qué tienen que ver aquí las empresas? Sin embargo, las empresas y la iniciativa privada en general, las universidades, los centros de estudio, las fábricas, se benefician, ¿no? de esos sujetos y sujetas que llegan a producir, que son la mano de obra, ¿no? Que como decía Marx, ¿no? Cuando habla de esa mano de obra que tiene que reproducirse y que tiene que sobrevivir, es decir, una mano de obra, decía, ¿no? De manera muy coloquial con ustedes en este momento, si me permiten, cuánto necesita ese operario, ¿no? Esa operaria para reproducirse como fuerza de trabajo. Pero digamos que la empresa, el centro de trabajo, la institución, etcétera, necesita sujetos y sujetas que lleguen, pues, con ciertas habilidades emocionales, cognitivas, educativas, de instrucción, capaces de obedecer instrucciones, de seguir reglamentos, de trabajar en el caso puede ser manualmente o intelectualmente o de servicios, ¿no? Los grandes hoteles, o sea, necesitan manos de obra, necesitan operarios, necesitan mujeres, hombres que trabajen, ¿no? Pero que estén preparados para ello. Entonces, por eso nosotras pensamos, ok, la iniciativa privada también tiene que cargar con un tanto de esas horas, ¿no? La comunidad también tiene que hacerse responsable de esos trabajos de cuidado, de esas horas que las mujeres hacemos para el trabajo comunitario, ¿no? Y también esto que es el tema que mencioné en un principio, que es el trabajo de cuidados del territorio. O sea, el trabajo de cuidados tiene como tres grandes rubros en donde es no remunerado. El trabajo de cuidados no remunerado del hogar, el trabajo de cuidados no remunerado, de cuidados de personas, y el trabajo de cuidados del territorio, que tampoco es remunerado. Y curiosamente, como en el orden de género, todas estas, o la mayor parte de las horas dedicadas a estas tres actividades,
que ocupan en mucha parte la vida de las mujeres o que saturan la vida de las mujeres o que empobrecen el tiempo de las mujeres, están hechas, ¿no? para que ellas las ocupen. Entonces la comunidad tiene también mucho que decir. Entonces tenemos un actor, el Estado, otro actor, la iniciativa privada, otro actor, la comunidad, y tenemos este cuarto actor que es nada más ni nada menos que nuestra propia familia. Como en la familia tenemos que también ser conscientes de estos cambios de roles, estos cambios de esta mirada crítica frente a lo que parece natural, que es que hasta ahora las mujeres nos ocupemos de las tareas del hogar y de cuidados. Entonces hay una conversación, perdón, hay una conversación pendiente también en las familias para poder entender que las responsabilidades de cuidados y trabajos del hogar no son algo naturalmente destinado a las mujeres y a las niñas del hogar, sino que debe ser asumido como lo que es una responsabilidad social en la cual hombres y mujeres tenemos que resolver. Entonces, bueno, como es como un hasta aquí, ¿no? Es decir, bueno, ok, hasta ahora las cosas han sido de esta manera, con un impacto muy grande en las oportunidades de las mujeres. Nosotros sabemos que el desarrollo, la escolaridad, la educación, el desarrollo profesional, las posibilidades de elección de futuro, de desarrollo de los proyectos de vida, más el trabajo remunerado, el desarrollo profesional, está ligado, por supuesto, a esta carga de cuidados, ¿no? Y que mientras más alta es la carga de cuidados, mayor es la desigualdad en estos ámbitos que le acabo de mencionar. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Esto ya lo voy a pasar. Paso. Ok. Hablemos ya en concreto. ¿Cómo se distribuye el tiempo total de trabajo entre hombres y mujeres en México? De aquí voy a utilizar algunas cifras nada más. Estas son cifras de 2019, pero bueno, no han variado en lo sustancial. Tenemos que fundamentalmente las mujeres ocupan, como ustedes pueden ver, el mayor tiempo de trabajo remunerado. Si ven la columna violeta, ¿no? La que tiene la escoba, o sea, esa parte que tiene que ver con los cuidados, con el trabajo que llamamos no remunerado. El trabajo no remunerado de los hogares incluye el trabajo de cuidados de personas y el trabajo del hogar. Y ahí tenemos la cifra que es casi 40 horas a la semana sobre 15 horas de los hombres. Entonces tenemos casi más del doble, ¿no? Del trabajo remunerado en manos de las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las brechas de género en tiempo de trabajo total y aquí tenemos que fundamentalmente dice, ¿no? Que esta cifra es una cifra de trabajo mundial, o sea, la cifra de la derecha, aunque el mapa es de México, las estimaciones hablan de 16.000 millones de horas de trabajo de cuidados no remuneradas en el mundo. Nosotros hemos hecho el cálculo en México y la cifra es esa que les decía antes, aproximadamente unas 2.790 millones de horas semanales, ¿no? Entonces, aquí tenemos, si pueden observar, algunas de los estados de la República en donde la brecha es menor, que son algunos que tienen que ver con, son estados que tienen mayor quizás desarrollo industrial y productivo, tienen estados donde hay mayor presencia rural e indígena, como es el caso de Chiapas, por ejemplo, o el caso de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, en donde las brechas de género en el tiempo total de trabajo se dispara exponencialmente, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, aquí tenemos ya datos también concretos, ¿no? De México. Aquí tenemos que esta cifra es muy importante, es una cifra que es fácil de recordar y que es importante utilizarla y conocerla. Si existe, en México existen aproximadamente 14 millones de niños y niñas de 0 a 6 años. Esos son objeto de cuidado, ¿no? Muy, muy concreto, ¿no? Los niños y niñas de 0 a 6 años. Yo solo he elegido este dato porque me parece muy significativo, ¿no? Dice que aquí tenemos el dato, la imagen a la derecha de la pantalla. ¿Quiénes son esos niños y niñas que tienen una mamá que no trabaja de manera remunerada? Ustedes saben que según la OIT y nosotras así lo manejamos, todo el trabajo no remunerado del hogar, de cuidados, es un trabajo, porque reúne, ¿no?, las características de un trabajo. Y la madre que sí trabaja de manera remunerada es un 42% de esos de niños, de esos 14 millones de niños y niñas, ¿no? La siguiente, por favor. Y eso lo sabemos también. Muchas de esas obstáculos que tienen el 40 y tantos % de las mamás que no trabajan de manera remunerada tiene que ver con la carga de cuidados. Entonces, a muchas veces, y a lo mejor a ustedes les ha pasado personalmente o conocen gente mujeres a las que les haya pasado, muchas veces muchas mujeres dicen, bueno, si tengo que pagar los cuidados, no me conviene dejar mi casa, ¿no? Entonces prefiero pues atender la casa y ahorrarme ese pago, ese dinero o el tiempo de traslado para los centros de cuidados y entonces pues hacen una ecuación y dicen, pues no me compensa, ¿no? Y eso está mucho en la decisión, porque es caro, requiere tiempo de traslado, suelen ser, no solamente hay un niño o dos, o un niño o una niña a quien cuidar, sino también puede ser que también esté la madre, la abuela, ¿no? Como decía antes, o una persona con discapacidad permanente que el Estado no está proveyendo, ¿no?, los cuidados que ese niño o niña o joven necesita, que son cuidados, como ustedes saben, que se llaman 24/7 y que requieren de atención todo el tiempo y de una calidad altísima, ¿no?, de cuidados. Y otro dato que me parece muy importante en materia de política pública, que nosotros le llamamos la diapositiva del quién me cuida. Entonces, fíjense aquí con estos 14 millones de niños y niñas, tenemos que el 24.5 de esos 14 millones, que son aproximadamente pues unos 4, casi 5 millones de niños y niñas, van con su mamá al espacio de trabajo. O sea, van con su madre al trabajo. Entonces ya me dirán ustedes, primero, ¿qué trabajos permiten a las mamás llevarse a sus niños o niñas? Segundo, ¿cómo es posible que una persona, ya no solamente una mujer, sino hombres o mujeres, trabajen con claridad y con concentración si tienen que atender a una criatura de 0 a 6 años, que debe ser de las edades en donde más atención requieren? Un 32% de esa cifra de 14 millones se queda con su abuela. Con la abuela que no es una abuelita, la abuelita del cuento que se sienta a leer, sino que es muy probablemente por la propia dinámica demográfica del país, una abuelita joven que también trabaja o que también tiene que ganarse la vida. Y luego otro dato que me parece muy importante, que es el dato de arriba de todo, ¿no? El 0.3 de 14 millones, que son muchos niños, están solos en su casa, solas, de 0 a 6 años. La siguiente, por favor. Entonces, con este panorama, y ya llegando a la primera hora de esta plática, pasamos a ver qué tipo de política pública necesitamos. Es decir, yo hice un comentario al principio, pero sobre el cual me gustaría incidir. Perdón. Que tiene que ver con cómo necesariamente
la pregunta, tenemos que cambiar la pregunta de cuál es el problema público para entender que este asunto de los cuidados llegue a ser una problemática de la agenda política y una problemática de la política pública. Este temita de los cuidados no ha tenido ese lugar prioritario, aunque lo merece, en la agenda política, en la agenda de la política pública, perdón, porque fundamentalmente las preguntas de la política pública hasta hace relativamente poco han seguido siendo las preguntas de la economía, del crecimiento económico, del desarrollo de infraestructuras, de la educación, ¿no? De la educación, de la salud, pero no este tema de los cuidados, ¿no? Y esto ha necesitado una transformación y un cambio de mirada sobre lo que preguntamos a la política pública, lo que interrogamos a la política pública. Entonces, de esta manera, podemos pensar que el Programa Nacional de Igualdad, por ejemplo, es la primera vez que tiene un objetivo concreto que ahorita voy a pasar a mostrar, sobre un objetivo completo sobre la atención del tema de los cuidados y la creación de un sistema, de una ley general de cuidados y de un sistema nacional, un sistema integrado nacional de cuidados, que eso ya pasaré a hablar más adelante. Entonces, hay algunos principios de la política que es necesario que el Estado retome, ¿no? Por un lado, la mirada social, ¿no? Del Estado, que se había ido abandonando, ¿no? Esta idea del adelgazamiento extremo de los del Estado, en las cuales, por supuesto, los cuidados van siendo un objeto de reducción, y una mirada de este Estado social que interviene para crear, para facilitar el desarrollo y la igualdad también en el acceso de oportunidades de hombres y de mujeres. Luego, como decía antes, esta idea de la redistribución, ¿no? Este paquete de horas, de cargas de cuidado que deben ser redistribuidas entre el Estado, la iniciativa privada, las comunidades y las familias. Luego, cómo esto en este país también nosotros apostamos, y es un punto quizás innovador del sistema de cuidados en México, o de la idea que tenemos, ¿no? En el gobierno como sistema de cuidados, que tiene que ver con, con el desarrollo, el crecimiento de la cohesión social, ¿no? México necesita mayor cohesión social, necesita desarrollo comunitario, necesitamos reducir la violencia, necesitamos reducir también la violencia ligada al género, y nosotras creemos que el sistema de cuidados también tiene un impacto sobre el crecimiento económico, pero también sobre la paz y sobre el desarrollo de las personas, pero por supuesto del país, ¿no? Y que invertir, que gastar en cuidados no es un gasto, es una inversión que no solamente redunda en crecimiento, en desarrollo y en bienestar de las mujeres, en la reducción de esta pobreza de tiempo de las mujeres, sino también permite eso que creo que construye democracia y que construye mejores versiones del país, ¿no? Una versión que considera el derecho al futuro de las mujeres y de las niñas, ¿no? El derecho a proyectarse, el derecho a imaginarse en vidas diferentes que las que fueron las vidas de sus madres o abuelas o bisabuelas, ancestras, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como decía antes, es el acceso a las oportunidades, el acceso al tiempo, el acceso a ese tesoro, ¿no? Que es el tiempo, esa riqueza que es el tiempo, solo se puede hacer si liberamos el tiempo cautivo de las mujeres, ¿no? La pobreza del tiempo es una realidad que asfixia la vida y las posibilidades de uso del tiempo de las mujeres, ¿no? Entonces necesitamos avanzar en la igualdad de oportunidades, necesitamos abonar a la autonomía de las mujeres en todos los aspectos de las tomas de decisiones. Este sistema de cuidados abona también a una mayor libertad por parte de las niñas, pero también de las mujeres, la libertad poder decidir
cómo van a usar su tiempo, cómo van a acceder, a qué caminos van a llevar, hacia qué caminos van a llevar su vida, ¿no? Y por supuesto también abona a la construcción de un proyecto de vida propio y que esté ligado a los propios sueños y a los derechos, como decía antes, a eso que es el derecho al futuro, ¿no? Actualmente lo que tenemos es precariedad, desigualdad y esta rueda, ¿no? Que pareciera una rueda infinita, aunque no lo es, esta rueda infinita que es la de reproducción del orden de género, pero también de la reproducción, por supuesto, con ello, de las desigualdades, de la discriminación y, por supuesto, de todas las formas de violencia que vienen con ello, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una de, pues, de las claves, ¿no? De nuestro modelo, de cómo partimos, cómo iniciamos, cuál fue nuestra primera visión de un sistema de cuidados que respondiera a la realidad del país, que respondiera a la realidad de la vida de las mujeres en México, a las mujeres y a las niñas, que respondiera y que no fuera un modelo que simplemente sacáramos de otros contextos y tratáramos de aplicar en el país, ¿no? Lo que sí copiamos fue la idea, ¿no? De un sistema nacional de cuidados, esta idea de organizar y articular, que ahorita lo voy a explicar, y que es un modelo que nosotras conocimos hace ya pues 7, 8 años en Uruguay, que en 2015 deciden, ¿no? Buscando con el gobierno, con un gobierno progresista, un gobierno también que le da importancia a este tema de la libertad y el desarrollo del país con criterios, ¿no? Con paradigmas de igualdad. Ahí aprendimos esto del sistema de cuidados y entendimos que había que poner, ¿no? A las personas y la batalla contra las desigualdades en el centro de la construcción, ¿no? Poner a las personas, nos dijeron los y las colegas uruguayas, dijeron no pierdan nunca de vista ese asunto, ¿no? De las personas. Pero entendíamos también, por lo que nos habían dicho las mujeres en el país, que cuando fuimos a hacer las consultas para el Programa Nacional de Igualdad, que en México, pues las mujeres lo que reclaman son 3 cosas fundamentalmente. O sea, así como urgentes, ¿no? O sea, tenemos muchas necesidades, pero urgentes, ¿no? De resolución ya, de ahorita. Una es, por supuesto, la atención de la violencia, ¿no? Parar la violencia contra las mujeres, la violencia por razón de género de las niñas, que sufren las niñas y las mujeres del país. Resolver el tema de los cuidados, nos decían, o sea, cómo las mujeres necesitan apoyos en donde estén, en las ciudades, en los centros rurales, en los centros, en las comunidades, necesitan apoyo, necesitan diversos servicios adaptados a sus comunidades, ¿no? Que estén diseñados de manera contextualizada, teniendo en consideración las propias necesidades de las mujeres de todo el país, ¿no? Y el tercer elemento es la autonomía. Ellas nos decían, necesitamos trabajo remunerado, necesitamos trabajos bien pagados, necesitamos trabajos de 8 horas, pero que estén pagados y que tengan derechos y que tengamos una pensión y que podamos envejecer con cierta dignidad, ¿no? Esas 3 cosas son las que nos dijeron las mujeres. Entonces nosotras tuvimos ese dilema, ¿no? Ese reto, perdón, ese reto de construir un modelo de sistema de cuidados que tuviera estos 3 aspectos, es decir, que considerara, por supuesto, el vector social, o sea, un sistema de cuidados pensado de manera con una visión feminista, pensada en liberar el tiempo de las mujeres, en reducir la pobreza de tiempo, en reducir las horas de trabajo no remunerado, de reconocer, redistribuir y reducir, como les decía antes, el trabajo y la carga de cuidados domésticos y del hogar, en crear mayor bienestar en la vida de las mujeres y, por supuesto, todo esto atravesado por una cierta idea, ¿no?
de la justicia social y de una deuda histórica que el crecimiento del país tiene con este tiempo cautivo de las mujeres y de las niñas, ¿no? Ustedes piensen que México es una de las 20 economías más potentes del mundo, ¿no? Y cómo el trabajo no remunerado, en el cálculo que ha hecho la cuenta satélite, en México es aproximadamente igual al 26% del Producto Interno Bruto. Es un cálculo, ¿no? Porque como dice María Ángeles Durán, pues dependerá también del precio, el costo que pongas a la hora de trabajo. Pero calculándolo a nivel salario, con los datos que se tienen, la cuenta satélite calcula esa proporción que es enorme, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay esta deuda, ¿no? O sea, esta deuda que tenemos que ir resolviendo, porque como ustedes pueden imaginar, un cuarto pilar de bienestar, ¿no? Que es el pilar de los cuidados, no se puede crear de un día para otro, sino que tiene que ser progresivo, ¿no? Cómo vamos a ir construyendo las bases de ese Sistema Nacional de Cuidados que permita mejorar la calidad de vida de las mujeres y de las niñas y también de las personas cuidadas, ¿no? Entonces, este modelo tiene un segundo eje, ¿no? Que es cómo el sistema de cuidados también articula de manera tal que permitirá, ¿no? Es en un futuro, permitirá o permitiría o permite, por ejemplo, como es el caso de Uruguay y de otras economías en donde se está poniendo en marcha, por ejemplo, en Costa Rica, también en Colombia, en Chile, en Argentina, ¿no? Permite una mayor incorporación de las mujeres al trabajo, se llama decente porque está como en inglés, ¿no? Decent, pero en realidad es como el trabajo digno, es decir, algún trabajo que tiene pues condiciones establecidas, que incluye un contrato, que incluye vacaciones, que la persona sabe cuáles son sus tareas, sabe cuándo empiezan y cuándo terminan, y que tiene seguridad social y que tiene derechos añadidos, ¿no? Es decir, esa idea, ¿no? Porque las mujeres, como ustedes saben, en México ocupamos aproximadamente el 70% del trabajo no remunerado, perdón, del trabajo informal, que es este trabajo, esas formas de trabajo precario, ¿no? Entonces, cómo se puede empezar a movilizar del trabajo informal hacia el trabajo formal. Eso fue una preocupación de quien fuera el anterior secretario de Hacienda, que nos dijo, ¿cómo hacemos nos preguntó a la presidenta de Mujeres, ¿cómo hacemos para incorporar muchas más mujeres al espacio, al ámbito remunerado, del trabajo remunerado? Y la presidenta le contestó, pues hay que liberar el tiempo de las mujeres, hay que articular un sistema nacional de cuidados que justamente reduzca la carga de cuidados y que así de esa manera las mujeres pueden incorporarse al trabajo remunerado formal, ¿no? Y entonces, está en esta columna, ¿no? Esta estructura del medio que es mayor crecimiento económico, mayores beneficios fiscales para el país, mayor productividad y mayor competitividad. Y por último, está tercer vector, ¿no? Que es un vector, como decía yo, innovador del modelo de cuidados de México, que tiene que ver con ser conscientes y ser muy, muy, muy claros en que un sistema de cuidados también promueve, ¿no? que promueve mejores vínculos, mejores relaciones sexogenéricas, que un sistema de cuidados que habla de la redistribución de los cuidados en el hogar, lo que produce también es una nueva reflexión al interior de los hogares sobre el papel de las mujeres, ¿no? Valoriza el trabajo de cuidados, lo distribuye, ¿no? Hay estudios en la universidad, en la UNAM, ¿no? Que lidera, en el CRIM, que lidera los equipos de Roberto Castro, Irene Cacique, ¿no? Que llevan años estudiando sobre el impacto de la violencia en el noviazgo,
en la vida, ¿no? O sea, de diferentes maneras él y ella están siempre liderando equipos de investigación muy innovadores. Y en uno de esos estudios, ellos nos dicen que los hombres más igualitarios son hombres menos violentos. Entonces entendimos que ese anhelo, ¿no?, de las mujeres de detener, de parar la violencia contra las mujeres, ese anhelo social que tenemos todos y todas, también pasa por estructurar este sistema de cuidados, ¿no? Hay mayor seguridad para niños y niñas, hay una restauración del tejido social, las mujeres participan también porque tienen mayor tiempo a la construcción de la paz y por supuesto también, como decía antes, a esto que llamamos el sostenimiento, sustentabilidad del territorio, del medio ambiente. El cuidado se hace también de manera compartida, ¿no? Entonces, fíjense que hace relativamente poco una autoridad de Islandia nos compartió unos resultados un diagnóstico, ¿no?, que habían hecho sobre las consecuencias, el resultado después de 20 años de una política que Islandia implementó, que es una política de permisos parentales iguales, sucesivos, no transferibles y obligatorios. Entonces esta política, pues de alguna manera transformó, ¿no?, la vida de las parejas, de las familias, ¿no? Porque lo que decía era, bueno, 6 meses para la madre, 6 meses para el padre, pero no transferibles, obligatorios y sucesivos, ¿no? Entonces, hacen esta política, la implementan durante 20 años. Estoy de acuerdo que toda Islandia cabe en un barrio, una colonia pequeña de la Ciudad de México, ¿no? Son poco más de 350.000 habitantes. Pero bueno, lo cuento como uno de los elementos de esta evaluación que no esperaban. No fue solamente, bueno, la solución, la mayor productividad, la mayor igualdad y la incorporación al empleo decente, sino que se redujeron en Islandia de manera drástica se redujo de manera drástica el índice de divorcios. Lo que ellas reflexionaban era cómo esta política de permisos parentales había impactado también en las tensiones del orden de género, ¿no? El orden de género produce tensiones entre los cuidados y el mercado, ¿no? Y cómo eso resolverlo, porque de alguna manera resuelve, y que hombres y mujeres se tienen que ocupar de la criatura, había llevado también, imagino, a una serie de otras consecuencias, entre ellas esta, que creo que es como muy inesperada, ¿no? La siguiente, por favor, Carlos. Aquí me permito mostrarles, ¿no?, este objetivo 2 del Programa Nacional de Igualdad, que como les decía antes, es la primera vez que un Programa Nacional de Igualdad, ha habido 4 programas de igualdad, que es la primera vez que un programa de igualdad pone en el centro, en el objetivo número 2, son 6 objetivos, en el objetivo número 2, generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos del hogar y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Y aquí ponemos, ¿no?, algunas de ellas son algunos de los aspectos principales, ¿no? Fortalecer el marco institucional, es decir, convencer, traer al espacio de los cuidados, al diálogo, al debate de los cuidados, esas otras instituciones de gobierno, esas otras instituciones del Estado que no estaban sensibilizadas sobre el tema de los cuidados. Ampliar el acceso a los servicios de cuidados y ampliar los servicios de cuidado. Impulsar el incremento de la participación del Estado y el sector privado en los cuidados. Transformar las prácticas culturales. Esto es algo que parece
lo todo pareciera lo más sencillo porque lo tenemos a nuestra disposición, pero para cambiar nuestros hábitos con el sentido de Bourdieu y cambiar nuestras prácticas culturales como sociedad es muy complejo. Y entonces realmente debemos todos, desde todos los lugares que podemos, poner ese eje transversal de los cuidados en todas nuestras instituciones y en todos nuestros planes y programas de gobierno. Vengo ahora mismo de un evento sobre la creación de la primera universidad intercultural y por la igualdad, que con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Pública, ANUYES, el propio gobierno del Estado, el Instituto Nacional de las Mujeres, cómo se ha creado un nuevo modelo de universidad, de institución de educación superior. Están apenas en la construcción de la currícula y pensando, ¿no? Cómo construir con un eje intercultural y de igualdad, y cómo la perspectiva de cuidados forma parte de toda la reflexión, no solamente de la currícula, sino también de la infraestructura que va a albergar a esa universidad, ¿no? O sea, quiero decir, ahí hay un cambio de paradigma que tenemos que asumir, no solamente como nosotros, cada una de nosotras y nosotros en nuestro aspecto de nuestra vida personal, familiar, en nuestro entorno, en cómo trabajamos, etcétera, y cómo vemos el tema de los cuidados en las personas que trabajan con nosotras y con nosotros, sino también en esta idea de acompañar de manera institucional, ¿no? El tema de los cuidados tiene que acompañar también en este caso la creación y la ideación de una nueva idea de universidad, ¿no? Y como yo decía hace un momento que me tocó hablar ahí, decía, ojalá esta convicción interculturalidad, esta convicción interseccional, esta convicción de la igualdad y de los cuidados, es, logre impregnar de alguna manera con su ejemplo, como modelo, como referente, las universidades en general y las instituciones de educación superior. Hoy, ¿no? Estamos todos de acuerdo que las universidades han sido creadas bajo un modelo escolástico, ¿no? Y que desde allí hasta aquí han sufrido y han vivido muchísimas transformaciones, muchas de ellas debidas no solamente a las revoluciones y a los cambios socioeconómicos y sociopolíticos, sino mucho también con la incursión de manera fuerte y definitiva y decisiva de las mujeres al espacio universitario, ¿no? Entonces, y de educación superior. Entonces yo creo que este tema es algo que no está ajeno, está mucho menos ajeno a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida profesional de lo que podemos imaginar. La siguiente, por favor. Esto es lo que les hablé, lo que les comenté antes, ¿no? Esta reforma impulsada por las diputadas en 2019, creo que fue, que habla de la reforma al artículo 4 constitucional y que de manera muy sucinta, pues aquí tengo resumida, ¿no? El derecho a cuidar y ser cuidados en condiciones dignas durante todo el ciclo de vida, la promoción de la corresponsabilidad, la libertad sobre cuidar y decidir sobre la distribución del propio tiempo. Esto es algo muy para el debate que a nosotras las universitarias nos gusta mucho, ¿no? Debatir y hablar y pensar. Creo que esto merece esa atención. El Sistema Nacional de Cuidados en sus dimensiones económica, social, política, cultural y también psicológica, ¿no? La creación de servicios públicos de cuidados a través de la ley y atención para grupos prioritarios, ¿no? La ley marca 4 grupos prioritarios, ¿no? Que son pues, de los niños y niñas de 0 a 6 años, las infancias, las personas con discapacidad que necesiten situación de dependencia, las personas cuidadoras, ¿no? Las mujeres cuidadoras también son grupos de atención prioritaria, los adultos y las adultas mayores, las personas en situación de movilidad y de migración, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el proyecto, ¿no? Ya voy a ir terminando.
para que podamos tener un momento de conversación. Este es el proyecto que les conté, o sea, la ley de cuidado, o sea, la iniciativa de cuidados presentada en la Cámara de Diputados instruye, ¿no?, al Senado, instruye a la elaboración de una ley general de Sistema Nacional de Cuidados. Y entonces nosotras y mujeres, con el apoyo de ONU Mujeres y del Senado, por supuesto, de la senadora, en este caso, un grupo liderado por la senadora Malu Micher, construimos esta propuesta de ley que dice, ¿no?, que el sistema de cuidados es un articulador, es una instancia articuladora entre la federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones de la Ciudad de México, competentes en materia de cuidados, partiendo de la idea de que hay competencias ocultas, ¿no? Entonces, que hay instituciones que no están viendo sus competencias en materia de cuidados, pero que sí las tienen, ¿no? Ya me duele la garganta. Pero bueno, el objetivo de la ley es diseñar, ¿no?, políticas públicas, programas, instrumentos, en fin, no les hago larga esta parte porque todavía me quedan, ya me acordé, me quedan algunas diapositivas en las que quiero incidir. Y estos son los objetivos particulares. La siguiente, por favor. Quiero decirles, antes de, regrésame Carlos a la anterior, quiero decirles que aunque la ley de cuidados, la ley general no ha salido del Congreso, está en estudio todavía en la Cámara, en Cámara de Senado, en el Senado. Nosotras desde Mujeres ya hemos impulsado la instalación de la mesa técnica de cuidados, que es lo que establece la ley, y la instalación y apertura también de las comisiones, cada una para una de las poblaciones prioritarias. Y todo esto, y ya estamos, o sea, y nos ocupamos de ponerla en marcha para no esperar, ¿no?, a la ley, sino que cuando esté la ley, que sufrirá seguramente cambios en los diversos espacios, nosotras ya podamos tener este avance, es un avance sustantivo, ¿no?, sobre la implementación de la ley. La siguiente, por favor. Esta es una iniciativa también del Instituto Nacional de las Mujeres que nos permite visualizarnos a nivel internacional. O sea, el Instituto Nacional de las Mujeres, conjuntamente con ONU Mujeres, lanza, ¿no?, esta alianza es una alianza global por los cuidados, que ya reúne aproximadamente 124 firmantes, ¿no?, integrantes, y entre los integrantes hay instituciones que dan fondos, instituciones benévolas, asociaciones de organizaciones de mujeres, hay entidades de lo local, ¿no?, institutos municipales de la mujer, hay instancias locales, hay municipios, hay ciudades, hay empresas, ¿no? Es decir, de todo es un grupo de co-creación muy variado, muy diverso, que nos está permitiendo mover la agenda de cuidados a nivel internacional, ¿no? Fue lanzada en 2021 y actualmente, como les digo, en poco tiempo, en realidad en 2 años, ha logrado ya la incorporación de más de 124 integrantes. Y esto es muy importante porque nos permite el mover a nivel internacional una agenda que necesitamos posicionar, porque en muchos casos el movimiento de la agenda a nivel internacional nos afecta también positivamente y logramos avanzar y mantener ¿no?, el caldo del debate y la problemática de los cuidados calientito y en ebullición, ¿no? O sea, si se me permite esa metáfora. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen algunos de los objetivos de la alianza, que finalmente será yo sigo en el siglo pasado, perdón. En 2026 lo instalaron una agenda a nivel global del tema, una agenda feminista, ¿no? Porque si en estos 2 años
hemos logrado 124 miembros, sí tenemos una perspectiva pues, optimista, ¿no?, sobre el tema. Y entonces, las premisas de la Alianza Global son reconocer los cuidados como bien público, reconocer la sobrecarga de trabajo de cuidados para las mujeres y el efecto que tiene negativo en su autonomía económica y bienestar, y reconocer las condiciones de precariedad laboral en la que trabajan la mayor parte de las mujeres trabajadoras de cuidados remuneradas, las trabajadoras del hogar, ¿no? En México, como ustedes saben, hay más de 2 millones de mujeres que se dedican al trabajo del hogar, y aun cuando hay una obligatoriedad por parte del IMSS para la formalización de las trabajadoras, ¿no?, otorgarles eso que les corresponde por ley, que son esos derechos, ¿no?, que son derechos a la seguridad social, derechos a las vacaciones, derechos bueno, todo lo que compone el paquete de derechos eh, de la seguridad social. Eso, como ustedes saben, ya es obligatoriedad, pero a pesar de que es obligatorio, solamente aproximadamente 60.000 personas trabajadoras del hogar, de las cuales una buena mayoría son hombres, han sido incorporados a la seguridad social. Entonces sí hago un llamado desde aquí a todas las personas que me estén oyendo y que me estén escuchando, que tengan personas trabajadoras del hogar en sus hogares, pues busquen la manera de manera ustedes solas o poniéndose de acuerdo con otras personas empleadoras, de dar de alta en la seguridad social a las trabajadoras del hogar, porque eso mejora su calidad de vida, mejora su salud y mejora sobre todo también las perspectivas de envejecimiento, ¿no? Como ustedes saben, las mujeres vivimos más, pero envejecemos en peores circunstancias, y envejecemos más pobres también, porque no hemos podido cotizar a la seguridad social lo suficiente tiempo. Entonces hago un llamado a responder al Instituto Mexicano del Seguro Social para dar de alta, ¿no? Eso, permítanme ese momento de publicidad, ¿no? La siguiente, por favor. Estas sigue el tema de la seguridad de la Alianza Global. Voy a pasar porque ya quiero parar para poder descansar la garganta y escucharlas ustedes. En materia de lo local, de los municipios, desde el Instituto Nacional de las Mujeres hemos desarrollado con el Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir, que a lo mejor muchas de ustedes conocen, un proyecto que llamamos Haciendo Políticas desde los Cuidados con gobiernos municipales. Y entonces estamos trabajando ahora mismo en La Paz y en Zapopan, en La Paz, en Baja California Sur, y en Zapopan, en Jalisco, para desarrollar sus propios sistemas de cuidado. Y eso nos ha permitido darnos cuenta de que no hay sistema de cuidados pequeño, ni hay sistema de cuidados fácil ni sencillo. Cada sistema de cuidados tiene que estar adaptado a las posibilidades y a los contextos, tiene sus particularidades y tiene sus obstáculos y tiene sus retos. Entonces, esta colaboración con los municipios nos está también de alguna manera abriendo los ojos y siendo conscientes, ¿no?, de cómo los sistemas de cuidado deben adaptarse a las posibilidades, a las condiciones y también, por supuesto, a las maneras culturales de los propios municipios, ¿no? Todos sabiendo siempre que tenemos que tener en el eje central, la liberación del tiempo de las mujeres, y que el sistema de cuidados tiene que ser un sistema orientado, por supuesto, a esto desde una perspectiva feminista. La siguiente, por favor. Aquí son algunos de los avances locales en materia de cuidados. Ya mencioné los avances en materia internacionales y estos serían por los locales, ¿no? Ahí Ciudad de México tiene el derecho al cuidado en la Constitución, y tiene un sistema público de cuidados en Iztapalapa que se está haciendo ahora muy famoso porque la verdad que es muy interesante y yo las animo a conocerlo, que es estos modelos de cuidados que se llaman utopías, que son sistemas realmente integrales, ¿no?, de cuidados, de desarrollo, de trabajo, de deporte, de alimentación, de limpieza, de lavado de ropa. O sea, son modelos muy, muy interesantes.
Luego en Jalisco, que también han presentado una reforma para establecer el derecho al cuidado en su constitución local. Y la presentación de ley para el sistema de cuidados integrales en Zapopan concretamente. En Nuevo León, que también se instaló el sistema de cuidados en San Pedro Garza García, o sea, que son avances, ¿no? Y en Baja California Sur, que hemos iniciado también los trabajos para posicionar los cuidados en la agenda pública local. Muchos pueden faltar, esto no agota, por supuesto, las propuestas, hay otros municipios donde también están trabajando y muchos están trabajando en la sensibilización en el tema, ¿no? Porque hay que trabajar en estos tres niveles, ¿no? En el nivel narrativo de la construcción, de la narrativa, de los cuidados, hay que trabajar moviendo la voluntad política de quien tiene la capacidad para tomar las decisiones y, por supuesto, hay que trabajar también en materia presupuestal y de creación de servicios de cuidado. La siguiente es una diapositiva que nos permite entender lo que les decía antes, ¿no? Cómo en InMujeres hemos instalado ya la mesa técnica de articulación con asistentes de lo que es el corazón, ¿no? La línea roja, ¿no? del sistema de cuidados, que es el IMSS, el Sistema Nacional DIF, la Secretaría de Bienestar. Ahora se ha incorporado también Infonavit, también Banobras nos está pidiendo entrar, porque también tienen, ¿no? esa perspectiva de cuidados en los créditos de la infraestructura. Y por supuesto el Instituto Nacional de las Mujeres. Y luego esta otra última, yo creo que ya prácticamente la última diapositiva, que es que el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con ONU Mujeres y con el Colmex, con el Colegio de México, ha desarrollado esta propuesta del mapa de cuidados, que es un mapa, como lo dice la palabra, que permite a la ciudadanía saber dónde están sus recursos de cuidado más cercanos. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito cuidados para mi mamá o para mi abuelita o para mi hijo que está en edad escolar o algo así, pues yo puedo buscar en el mapa de cuidados de manera muy sencilla y muy rápida, en pocos segundos, tenemos muy claramente cuál es la oferta de cuidados más cercana a nuestro domicilio. Inmediatamente nos sitúa cuál es a menos de 3 kilómetros de oferta de cuidados y cuál es la manera de llegar también por transporte público o caminando o en coche. O sea, estamos ligadas a un mapa de georreferenciación. Y también, por supuesto, si esos servicios de cuidado requieren de derecho a audiencia o no, si son públicos o si son privados. En 3 ámbitos, ¿no? Como les decía antes, adultos mayores, personas con discapacidad y niños, infancias. Una otra pestaña importante de este mapa de cuidados es también una parte dirigida principalmente a tomadores y tomadoras de decisiones, pero también a la academia, ¿no? que quiere conocer esas bases de datos, las tasas, las proporcionalidades, ¿no? de los servicios de cuidado en determinadas comunidades, es decir, en la Ciudad de México, cuántos servicios de cuidado de adultos mayores hay por individuo, por sujeto, ¿no? Entonces, ahí les animo a tomar nota o fotografiar la dirección y hacer un llegue, ¿no? Entrar y visitarlo y jugar un poco poniendo su dirección para ver qué tipo de servicios de cuidado pueden tener. Esta herramienta es una herramienta de política pública muy, muy útil y muy transformadora porque, como les decía antes, también reduce, ¿no? Reduce el tiempo que necesitamos para ubicar un servicio de cuidado. Y por otro lado, nos permite saber que aunque estamos muy lejos de solucionar el tema de los cuidados en materia de servicios, México no parte de nada. Tenemos 90 y tantos mil servicios de cuidado, más los que faltan, que se están agregando ahora, que la ciudadanía tiene que conocer y que tenemos derecho a poder utilizar. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la siguiente.
¿No hay siguiente? Todas, Marta. Bueno, pero habrá una en donde dice gracias o algo por el estilo, ¿o no? ¿Ya no? Ok, aquí terminamos. Entonces, bueno, esta es no sé por qué viene ligada con la Alianza Global de Cuidados, se quedó como despistada y mal ubicada, porque esa Alianza Global de Cuidados, en efecto, es una llamada a la comunidad internacional para poner en el centro de nuestros debates y en todos los ámbitos que podamos afectar el tema de los cuidados, que es, como hemos podido ver, de la mayor importancia. Tengo la garganta ya en el límite. Voy a dejar aquí, Estela, y te paso la palabra. Y muchísimas gracias por su atención y por la oportunidad también. Hola Marta, muchísimas gracias. Creo que nos has dejado llenos y llenas de preguntas. Qué buena manera de empezar nuestro debate de este semestre. De veras ha sido inspiradora tu charla. Te agradecemos muchísimo. Yo tengo muchas preguntas, pero supongo que todos mis colegas también. Y solo